La vida en casa había caído en una rutina monótona, como un disco rayado que se repetía una y otra vez. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del aroma del café que preparaba automáticamente. Mi pareja ya no me miraba como antes, y las conversaciones se habían reducido a intercambios sobre la compra de alimentos o el estado de las cuentas. En ocasiones me preguntaba si aún existía algo entre nosotros que valiera la pena salvar. La falta de atención me hacía sentir invisible, como un mueble olvidado en un rincón de la sala. Las tardes se deslizaban con lentitud. Mi hijo, ya adulto, pasaba más tiempo fuera que en casa, lo cual era natural a su edad. Tenía sus propios amigos y su vida social, y yo me encontraba sola frente a la televisión o sumida en libros que ya había leído varias veces. Valencia vibraba a mi alrededor con sus festivales y su gente bulliciosa, pero yo apenas podía escuchar el murmullo de la ciudad. Las fallas se acercaban y las calles comenzaban a llenarse de color y alegría, pero yo permanecía atrapada en mi gris realidad. Una tarde de domingo, mientras preparaba una comida familiar, mi hijo llegó a casa acompañado de su mejor amigo. La sorpresa fue inesperada, no lo había visto desde hacía tiempo. Era un joven apuesto, lleno de energía y risas contagiosas. Mientras cocinaba paella en la cocina, escuché sus voces resonando en el salón. La risa juvenil contrastaba con mi silencio habitual y me hizo recordar momentos pasados cuando mi hogar estaba lleno de vida. Durante la comida, los tres compartimos anécdotas y recordamos viejos tiempos. La chispa entre ellos era evidente, ambos hablaban con entusiasmo sobre sus planes futuros. A medida que avanzaba la conversación, noté cómo él me miraba ocasionalmente con una calidez que no esperaba. Esa conexión me hizo sentir viva por primera vez en años. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la playa?, preguntó mi hijo con una sonrisa cómplice. Sí, respondí mientras recordaba aquel día soleado donde todo parecía posible. Era un buen momento. Al final de la comida, mientras recogíamos los platos y reíamos sobre alguna broma interna entre ellos, sentí una conexión inesperada hacia ese joven que había sido parte de mi vida desde hacía tanto tiempo. Era como si todas las luces apagadas dentro de mí se encendieran repentinamente ante su presencia. Sin embargo, esa chispa también trajo consigo un torrente de confusión. ¿Qué significaba esto? Era solo un chico más joven, era el mejor amigo de mi hijo. Me resistía a reconocer lo que estaba empezando a sentir porque sabía que cruzar esa línea sería peligroso e inapropiado. Aún así, cada mirada intercambiada parecía cargar un peso significativo. La tarde avanzó y pronto se despidieron para salir a pasear por el barrio del Carmen antes de que anocheciera. Observé cómo se alejaban juntos por las estrechas calles empedradas llenas de encanto e historia, sentí un vacío al verlos partir. Volví a mis tareas cotidianas sintiendo una mezcla extraña, miedo por lo que podría suceder si permitía que esos pensamientos crecieran dentro de mí. Los días siguientes transcurrieron sin cambios significativos hasta que decidí salir al mercado central para comprar ingredientes frescos para preparar algo especial para cenar esa noche. Las voces animadas del mercado resonaban mientras elegía frutas y verduras frescas entre los puestos coloridos, sin embargo, mi mente vagaba hacia ese encuentro familiar y los momentos compartidos. Cuando regresé a casa con las bolsas llenas, encontré una nota escrita rápidamente sobre la mesa: voy a cenar fuera con amigos. Mi corazón dio un vuelco ante la soledad inminente que eso significaba, sería otra noche sin compañía ni conversación significativa. Mientras cocinaba sola en la cocina iluminada por luces cálidas, recordé cómo ese joven había sonreído al contar historias sobre sus sueños e inquietudes durante aquella comida familiar. Era refrescante escucharle hablar con tal pasión sobre su futuro, algo tan distante para mí en ese momento. Esa noche decidí salir también, necesitaba romper el ciclo monótono que había estado atrapando mis días como telarañas invisibles alrededor mío. Sin pensarlo demasiado, opté por ir al barrio del Carmen donde sabía que habría vida nocturna vibrante incluso en días comunes. Al llegar al bar donde solían reunirse los jóvenes después del trabajo o los estudios, sentí como el ambiente chisporroteante me envolvía rápidamente. Risas y música llenaban el aire mientras tomaba asiento en una esquina tranquila para observar todo desde lejos. No pasó mucho tiempo antes de verlos entrar,
él y otros amigos riendo despreocupadamente como si no hubiera ninguna preocupación en el mundo exterior. Mi corazón aceleró al verlo tan feliz rodeado de su grupo, era evidente cuánto disfrutaban estar juntos. A medida que avanzaba la noche y disfrutaba observando sus interacciones desde lejos, algo dentro de mí empezó a despertar nuevamente, una sensación olvidada desde hacía tiempo, el deseo genuino por vivir plenamente sin restricciones ni juicios. Cuando finalmente decidí acercarme para saludarles casualmente mientras ellos reían animadamente alrededor de una mesa llena de cervezas frías y tapas variadas, nuestras miradas se encontraron brevemente antes de sonreír nerviosamente ante lo inesperado del encuentro. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó él al notar mi presencia entre ellos. Esas palabras resonaron profundamente dentro mío haciendo eco como si fueran un faro guiándome hacia aguas inexploradas. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras intercambiábamos historias sobre nuestras vidas actuales, él hablándome sobre proyectos futuros mientras yo intentaba ocultar mis pensamientos más oscuros tras sonrisas amables. Pero cada palabra pronunciada parecía acercarnos más aunque ambos sabíamos cuán inapropiado era aquello. Sin embargo, cada risa compartida sentía como si desnudara capas ocultas dentro mío revelando deseos reprimidos durante años, deseos por atención genuina e interés auténtico, y aunque intentara resistirme mentalmente a ello, no podía evitar sentirme atraída hacia el más allá del vínculo superficial establecido por ser amigos familiares. La noche continuó avanzando hasta llegar al punto donde nuestras manos casi se rozaron accidentalmente al alcanzar algo sobre la mesa, un instante fugaz pero electrizante, que dejó claro lo inevitable. Algo estaba cambiando dentro mío aunque intentara negarlo vehementemente ante mis propios pensamientos contradictorios. ¿Qué pasaría si permitía seguir adelante? La noche había caído sobre Valencia, y las luces del barrio del Carmen brillaban con un resplandor cálido. Me encontraba en un bar pequeño, rodeada de risas y conversaciones animadas, pero mi mente estaba lejos de ese bullicio. La atmósfera vibrante contrastaba con la monotonía que había llenado mis días. Aquel lugar, con sus paredes de piedra y música suave, parecía un refugio donde podía olvidar por un momento mis responsabilidades. Él llegó un poco más tarde. Su presencia era como una brisa fresca en una tarde calurosa. Nos encontramos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluyó con facilidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Hablamos de trivialidades, pero había algo en el aire que hacía que cada palabra tuviera un peso diferente. Era como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Mientras hablábamos, observé cómo sus ojos brillaban bajo la luz tenue del bar. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, deseada. En mi matrimonio esas miradas se habían vuelto escasas, los días se sucedían sin emoción ni conexión real. Aquí, sin embargo, cada sonrisa compartida era un recordatorio de lo que había estado ausente en mi vida. La culpa intentaba asomarse a la superficie. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me dejaba llevar por esta atracción? La voz interior que solía ser tan fuerte ahora sonaba distante y casi apagada. La necesidad de atención se había convertido en un anhelo apremiante. Mis pensamientos estaban agitados y confusos, sabía que cruzar esa línea podría tener consecuencias devastadoras. Cuando nuestras manos se rozaron nuevamente al intentar alcanzar la misma copa, sentí una chispa recorrerme. El roce fue breve pero intenso, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y mis deseos ocultos. La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Era evidente que ambos sentíamos lo mismo, aunque no nos atreviéramos a verbalizarlo. ¿Te gustaría salir a caminar?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio tenso que habíamos creado entre nosotros. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento a solas para explorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Salimos del bar y nos dirigimos hacia las calles empedradas del barrio, iluminadas por faroles antiguos. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones mientras caminábamos uno al lado del otro, las palabras fluyendo entre risas nerviosas y miradas furtivas. Poco a poco nos alejamos del bullicio del bar hasta encontrar un rincón tranquilo donde las sombras parecían abrazarnos con ternura. Allí, bajo el cielo estrellado de Valencia, el mundo exterior desapareció por completo. En ese instante fugaz y mágico, todo lo demás dejó de importar.
¿Por qué siento esto?, murmuré casi en un susurro. No lo sé, respondió él mientras se acercaba un poco más a mí. Pero no quiero que termine. Y así fue como ocurrió, nos besamos por primera vez. Fue un instante suspendido en el tiempo, la mezcla de miedo y emoción me invadió como una ola arrolladora. Mis pensamientos se desvanecieron ante la intensidad del momento, todo lo que conocía quedó atrás mientras sucumbía al deseo pulsante que había estado reprimido durante tanto tiempo. El beso fue breve pero suficiente para encender algo dentro mío, una chispa prohibida, y cuando nos separábamos lentamente comprendí que nada volvería a ser igual después de esto. El eco de nuestras risas aún resonaba en el aire cuando regresamos al bar para recuperar nuestras copas olvidadas sobre la mesa. Sin embargo, mientras tomaba sorbos de mi bebida, una sombra oscura se instaló en mi pecho. ¿Qué pasaría si alguien nos viera? Las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. No solo arriesgaba mi matrimonio sino también la relación entre ellos dos, su amistad era sagrada e inquebrantable hasta ahora. La noche avanzó y mis pensamientos seguían girando como una tormenta dentro mío mientras regresábamos a casa tras despedirnos en la puerta del edificio donde vivía con mi familia. Cada paso hacia dentro era más pesado que el anterior, las luces estaban apagadas y el silencio reinaba en nuestro hogar vacío. Al entrar al salón me encontré con su figura sentado frente al televisor apagado, su mirada se posó sobre mí inmediatamente al sentir mi presencia. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista ni cambiar su postura habitual. Fui a dar una vuelta, respondí tratando de sonar despreocupada mientras me movía hacia la cocina para preparar algo ligero antes de dormir. No hubo más preguntas esa noche, simplemente continué con mis tareas cotidianas mientras mantenía oculto el torbellino emocional que me consumía por dentro, la culpa y el deseo luchando ferozmente entre sí, cada vez más difícil mantenerlo oculto tras una fachada normalizada. Los días pasaron rápidamente después de aquella noche mágica pero inquietante. Cada encuentro casual alimentaba tanto mis ansias como mis temores internos. Las miradas furtivas durante comidas familiares o reuniones sociales volvían a convertirse en momentos cargados de tensión silenciosa entre nosotros dos. ¿Qué pasaría si alguien notara algo extraño? El juego del escondite comenzó a cobrar sentido. Cada vez que nuestro hijo mencionaba a su amigo o hablaba sobre planes futuros juntos sentía como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad latente de ser descubierta. No podía permitirlo, no quería lastimar a nadie ni romper ese delicado equilibrio familiar construido durante años aunque ya nada fuera igual desde aquella primera conexión inesperada. Las noches solitarias crecieron más pesadas sin poder compartir mis pensamientos o emociones reales con nadie, ni siquiera conmigo misma. Y así seguí adelante tratando desesperadamente mantener las apariencias hasta aquel día fatídico cuando todo cambió drásticamente. Las semanas pasaron en un torbellino de emociones ocultas y encuentros furtivos. Cada mirada, cada sonrisa compartida en la playa de la Malvarrosa se volvía un refugio, un lugar donde el mundo exterior se desvanecía. La arena caliente bajo mis pies contrastaba con el frío que sentía en casa, donde las conversaciones eran meras formalidades y las caricias habían desaparecido. Era un día soleado cuando decidimos escapar nuevamente, buscando la calma del mar. Nos encontramos en un pequeño rincón alejado de la multitud, donde el murmullo de las olas se convertía en nuestra única compañía. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras me sumergía en una conversación despreocupada que ocultaba la realidad de mis días. ¿Te gustaría venir aquí más a menudo?, preguntó con una chispa de entusiasmo en sus ojos. La pregunta resonó dentro de mí como un eco lejano. ¿Podría permitirme soñar con algo más que este escondite? La idea de una escapatoria permanente parecía descabellada, pero el deseo era fuerte y me empujaba a explorar lo desconocido. No sé, respondí, sintiendo como la incertidumbre me envolvía. No puedo dejar todo atrás así como así. La risa entre ambos se convirtió en una melodía familiar, una danza entre lo prohibido y lo anhelado. Con cada encuentro, la culpa crecía como una sombra al acecho. Los momentos robados se tornaban más intensos, nuestros labios se encontraron bajo el cielo estrellado una noche y ese instante quedó grabado para siempre en mi memoria. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y angustia. Cada vez que regresaba a casa, me encontraba atrapada entre dos mundos,
uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser auténtica. Las miradas inquisitivas de mi pareja se volvían más intensas, él sospechaba algo, aunque nunca decía nada abiertamente. Un día, mientras preparaba la cena, escuché a mi hijo hablar por teléfono sobre su amigo. La tensión creció en mi pecho al imaginar su reacción si alguna vez descubría lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Cómo podría explicarle? La idea me llenaba de pánico. Esa noche, después de cenar, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles de Valencia estaban iluminadas por las luces del atardecer y el aroma a naranjas frescas flotaba por el aire. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar al barrio del Carmen. Allí los bares vibraban con risas y música alegre. Entré en uno de ellos y pedí una copa para calmar mis pensamientos turbulentos. Observé a las parejas riendo y disfrutando del momento juntos. Eso era lo que había perdido, la conexión genuina que alguna vez compartí con mi pareja. De repente sentí su presencia detrás de mí antes incluso de girarme. Él estaba allí, sonriendo como si no hubiera pasado nada entre nosotros desde nuestro último encuentro clandestino. No pude resistir venir a buscarte, dijo con esa voz suave que siempre lograba calmar mis miedos momentáneamente. La tensión se disolvió al instante, nos sentamos juntos en una mesa apartada, lejos del bullicio del bar. Compartimos historias sobre nuestras vidas cotidianas mientras los minutos se deslizaban sin prisa. A veces siento que estamos viviendo en dos mundos diferentes, confesó después de un largo silencio. Y no sé cuánto tiempo podremos mantener esto sin que alguien lo descubra. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón pero no podía imaginarme renunciando a esos momentos tan intensos que habíamos creado juntos. El tiempo pasó volando hasta que decidimos salir del bar para caminar bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. La luna iluminaba nuestro camino mientras nuestras manos buscaban conectarse tímidamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, ese beso fue diferente, cargado de promesas e incertidumbres futuras. El mundo alrededor desapareció mientras me dejaba llevar por esa conexión inesperada. A medida que los días se convertían en semanas, la presión aumentó cada vez más, cada encuentro traía consigo un nuevo nivel de ansiedad por mantener esta doble vida sin ser descubierta. Mi matrimonio seguía siendo una fachada perfectamente construida mientras yo luchaba internamente entre el deber y el deseo. Una tarde recibí un mensaje inesperado, era una invitación para asistir a un evento familiar importante organizado por unos amigos cercanos a mi pareja. El simple hecho de pensarlo hizo que mi corazón latiera con fuerza. Asistir significaría estar rodeada por personas que conocían nuestra historia familiar bien establecida. El dilema era abrumador, debería ir e intentar actuar como si nada estuviera ocurriendo o escapar nuevamente hacia el refugio donde me sentía viva. Esa noche no pude dormir pensando en las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse de mi secreto. Finalmente decidí enfrentar mis miedos. Fui al evento familiar con la esperanza de mantenerme alejada del caos emocional que había creado fuera del hogar. Sin embargo, mientras conversaba con amigos y familiares, no podía dejar de sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Durante la cena noté cómo mi pareja intentaba acercarse más a mí, sus gestos eran amables pero también cargados con esa tensión latente que había comenzado a definir nuestra relación. Mientras reíamos y compartíamos anécdotas familiares sentí como su mirada buscaba respuestas ocultas tras mis ojos cansados. Al final del evento regresé a casa sintiéndome exhausta emocionalmente pero también aliviada por haber podido mantener las apariencias otra vez, aunque sabía muy bien dentro mío que este equilibrio no podría sostenerse por mucho tiempo más sin consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Esa noche traté desesperadamente dormir pero solo conseguí dar vueltas en la cama recordando cada instante vivido junto al mejor amigo de mi hijo. Esos momentos robados comenzaron a pesarme como piedras atadas a mis pies impidiéndome avanzar hacia cualquier dirección clara. Y así transcurrieron los días hasta aquel momento decisivo cuando todo cambió abruptamente. Los días continuaron deslizándose entre mis manos como granos de arena, y cada momento se tornaba más pesado. La rutina de mi vida diaria se volvió un eco monótono, donde las risas y las conversaciones se desvanecían en un silencio abrumador. Mi pareja, sumido en su propio mundo, apenas notaba mi ausencia emocional.
Aquella noche, mientras contemplaba el techo de nuestra habitación, la culpa y la confusión se entrelazaban en mi mente. El teléfono sonó inesperadamente. Era un mensaje del mejor amigo de mi hijo. ¿Te gustaría salir a caminar por la playa mañana? El simple gesto encendió una chispa de emoción que había creído perdida. Acepté sin dudarlo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Al día siguiente el sol brillaba intensamente sobre la Malvarrosa. Caminamos juntos por la orilla, dejando que las olas acariciasen nuestros pies. La brisa marina traía consigo un aire fresco que revitalizaba mis pensamientos. Las conversaciones fluyeron con facilidad, compartimos risas y anécdotas que parecían sacadas de otra vida. ¿Por qué no hacemos esto más a menudo?, preguntó él con una sonrisa traviesa. No pude evitar reírme ante su inocente sugerencia. La conexión entre nosotros era palpable y, aunque sabía que debía tener cuidado, el deseo de escapar de la monotonía me empujaba hacia adelante. Mientras caminábamos, una discusión inesperada con mi pareja surgió en mi mente como un eco lejano. Había estado evitando confrontar las tensiones ocultas que llevábamos años acumulando. Esa tarde regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. La noche llegó sin previo aviso y me encontré sola en la cocina preparando la cena. Mi pareja llegó tarde del trabajo, cansado y poco comunicativo. La conversación fue escasa y tensa, cada palabra parecía un intento fallido por conectar nuevamente. En ese instante comprendí cuánto deseaba ser escuchada, ser vista. El sonido del timbre interrumpió nuestro silencio incómodo. Era el mejor amigo de mi hijo, había decidido pasar por aquí para verme antes de que terminara el día. Mi corazón dio un vuelco al abrir la puerta y encontrar su mirada llena de complicidad. ¿Te gustaría salir a dar un paseo esta noche?, sugirió con una sonrisa que iluminó su rostro. Sin pensarlo dos veces, acepté su invitación, necesitaba ese respiro fuera del hogar. Caminamos nuevamente por la playa bajo el manto estrellado del cielo valenciano. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras nuestras risas resonaban en el aire nocturno. Cada paso junto a él hacía que las preocupaciones se desvanecieran momentáneamente. Pasamos la noche juntos, fue lo único que podía pensar cuando nuestras manos se entrelazaron naturalmente mientras caminábamos hacia un pequeño faro solitario al final de la playa. La tensión acumulada durante semanas se disipó con cada palabra compartida y cada mirada cómplice. Sin embargo, al regresar a casa al amanecer, una sensación inquietante me invadió al cruzar la puerta. Había dejado atrás más que solo horas robadas en compañía del mejor amigo de mi hijo, había dejado atrás parte de mí misma. Los días siguientes fueron aún más confusos. Intenté mantenerme ocupada con mis responsabilidades familiares mientras ocultaba ese nuevo capítulo lleno de emociones intensas y prohibidas. Pero cada vez que veía a mi pareja, sentía un vacío creciente entre nosotros, era como si los muros invisibles se alzaran más altos con cada encuentro. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno para todos, recibí una llamada inesperada de un amigo cercano a mi esposo. Oye, ¿has visto cómo ha estado últimamente? Parece preocupado, dijo con tono serio antes de cambiar rápidamente de tema. Las palabras resonaron en mi mente durante todo el día, preocupado. ¿Acaso él sabía algo? Esa idea me llenó de ansiedad y culpa. Me pregunté si podría seguir ocultando lo que estaba sucediendo en mi vida sin que nadie lo notara. La presión aumentó cuando llegó una invitación para una reunión familiar programada para dentro de unos días. Todos estarían allí, mis padres, mis hermanos e incluso algunos amigos cercanos. Sabía que sería difícil enfrentar esa situación sabiendo lo que había estado haciendo a escondidas. En medio del caos emocional y los preparativos para esa reunión familiar inevitable, decidí enviarle un mensaje al mejor amigo de mi hijo: necesitamos hablar. No sabía cómo explicarle lo complicado que se estaba volviendo todo ni cómo enfrentar lo sucedido sin perderme por completo en este laberinto emocional. La respuesta fue rápida: claro, ¿podemos vernos mañana? Ese encuentro prometía ser decisivo, no solo definiría nuestra relación sino también marcaría el rumbo hacia adelante en medio del torbellino emocional en el cual me encontraba atrapada.
Mientras tanto pasé los días previos a la reunión familiar sumida en pensamientos oscuros sobre mis decisiones recientes y sus posibles repercusiones sobre todos los involucrados. Mi esposo inocente e inconsciente del dolor oculto tras nuestra aparente normalidad, y el joven amigo cuya presencia había encendido algo dentro mí que creí perdido para siempre. La noche anterior al evento familiar llegué a casa exhausta emocionalmente después de haber estado ocupada organizando todo para recibir a nuestros seres queridos. Cuando vi a mi pareja sentado frente al televisor sin prestar atención alguna a mí ni a lo sucedido durante el día, sentí como si un abismo se abriera entre nosotros nuevamente. ¿Podemos hablar?, le pregunté finalmente después de varios intentos fallidos por conectar durante esos días vacíos llenos solo por rutinas mecánicas e indiferencia mutua. Su mirada fue distante pero asintió lentamente mientras yo luchaba con las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro sin romperlo todo aún más. La conversación no fluyó como esperaba. Las palabras se enredaban en mi garganta, y el silencio se hacía cada vez más pesado. Su mirada, distante y llena de dudas, me hizo cuestionar si había tomado la decisión correcta al intentar hablar. La rutina diaria había aplastado cualquier atisbo de conexión entre nosotros, y ahora, el intento de reavivar algo que parecía perdido se sentía casi como un acto de desesperación. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente con un tono que no dejaba lugar a malentendidos. No era una pregunta sencilla, era un desafío. En ese instante pensé en el amigo de mi hijo, en cómo su presencia había traído luz a mis días oscuros. Pero esa luz también proyectaba sombras que comenzaban a ser difíciles de ignorar. Quiero que hablemos sobre nosotros, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Sobre lo que hemos dejado pasar. La tensión en el aire era palpable. Sabía que esta conversación podría llevarnos a un lugar del que no podría regresar. El eco del pasado resonaba en mi mente, los días llenos de risas y complicidad habían sido reemplazados por la monotonía y la indiferencia. Recordé las conversaciones perdidas y las miradas ausentes. El amigo de mi hijo había despertado algo en mí que creía olvidado, el deseo de ser vista, valorada. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello, como si intentara despejar sus pensamientos confusos. No sé si hay mucho que decir, murmuró. Su voz sonaba cansada, como si llevara años lidiando con este vacío entre nosotros. ¿No crees que deberíamos intentarlo? Hablar abiertamente sobre lo que sentimos, insistí, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. La conexión con el amigo de mi hijo me había hecho sentir viva, pero también me había arrastrado hacia un abismo emocional. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Un golpe inesperado interrumpió nuestra conversación tensa. Mi corazón dio un vuelco, sabía quién podía estar al otro lado. Era un amigo del esposo, uno que siempre parecía tener una opinión sobre nuestras vidas. Voy a abrir, dije rápidamente sintiendo la necesidad de escapar de esa conversación incómoda por un momento. Al abrir la puerta, me encontré con una sonrisa amistosa y una pregunta casual sobre cómo estaba nuestra familia. Intenté ocultar mi ansiedad detrás de una fachada amable mientras él entraba y comenzaba a hablar sobre trivialidades del día a día. Mientras escuchaba sus palabras vacías, sentí como mis pensamientos volvían al encuentro con el amigo de mi hijo. Esa chispa entre nosotros no podía ser ignorada ni enterrada bajo las obligaciones familiares y las apariencias sociales. Al final del día, cuando todos se habían ido y la casa volvió a sumirse en el silencio habitual, me senté sola en la cocina con una taza de café frío entre mis manos. Las luces tenues iluminaban las paredes mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. La dualidad entre lo correcto y lo deseado se tornaba cada vez más insostenible. La invitación llegó por correo electrónico esa misma noche, una reunión familiar para celebrar un cumpleaños importante. Miré la pantalla brillante mientras leía los nombres incluidos en la lista, amigos cercanos, familiares lejanos, todos esperaban vernos juntos como si nada hubiera cambiado. El dilema se hizo evidente, asistir significaría dejar atrás todo lo vivido en los últimos meses, sería volver a encajar en ese rol esperado sin cuestionamientos ni dudas. Pero no asistir tampoco era una opción fácil, podría levantar sospechas y preguntas incómodas. En medio de esta tormenta interna, decidí enviar un mensaje al amigo de mi hijo para coordinar nuestro próximo encuentro clandestino.
Necesitaba sentir su presencia nuevamente, su risa iluminaba mis días grises como solo él podía hacerlo. A medida que pasaron los días previos al evento familiar, cada momento se convirtió en una lucha interna entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y otro donde podía ser auténtica sin miedo ni culpa. Finalmente llegó el día del cumpleaños familiar. Me vestí con cuidado, elegí un vestido que solía gustarle a mi esposo pero que ahora parecía pesarme más cada vez que me miraba al espejo. Al llegar a la celebración sentí como los ojos curiosos se posaban sobre mí mientras entrábamos juntos al salón decorado con globos coloridos y risas contagiosas. Las conversaciones fluían alrededor mío como corrientes incontrolables mientras yo intentaba mantenerme a flote en este mar de apariencias felices. Las miradas furtivas hacia mi esposo confirmaban lo que ya sabía. Todos notaban algo extraño entre nosotros pero nadie osaría mencionarlo abiertamente. En medio del bullicio familiar escuché risas provenientes del jardín donde algunos niños jugaban felices junto a adultos conversando animadamente sobre temas triviales e intrascendentes para mí ahora mismo. Pero entonces vi su figura acercándose desde lejos, era el amigo de mi hijo. Su sonrisa iluminó todo el espacio alrededor como si fuera capaz de romper las cadenas invisibles que me mantenían atrapada en esta vida monótona e insatisfactoria. Un instante antes de cruzar miradas sentí como toda la culpa acumulada durante semanas se desvanecía por completo. Allí estaba él para recordarme lo viva que aún podía sentirme si tan solo tomara riesgos verdaderos. Sin embargo, justo cuando nuestros ojos se encontraron y ese destello familiar recorrió nuestro interior, escuché a alguien llamarme desde dentro del salón: «Ven aquí. Necesitamos tu ayuda». La voz resonó clara entre risas ajenas mientras yo permanecía paralizada ante esa conexión inesperada e intensa. La decisión estaba ante mí: seguir adelante con esta vida construida o atreverme a dar un paso hacia lo desconocido. El peso del momento me abrumó mientras giraba lentamente hacia donde provenía aquella llamada insistente. La llamada resonó en mi mente mientras me dirigía al salón. Mi hijo, con su entusiasmo juvenil, me esperaba con una pregunta que no podía ignorar. «Mamá, ¿qué piensas sobre las relaciones? ¿Crees que es posible amar a más de una persona a la vez?» Su inocencia contrastaba con la complejidad de mi propia vida. Intenté mantener la compostura, pero las palabras se atascaban en mi garganta. «Bueno, cariño, cada relación es única. A veces las cosas no son tan simples», respondí, sintiendo el peso de mi secreto como una losa sobre mis hombros. La mirada curiosa de mi hijo no dejaba de inquietarme. En ese momento el eco de mis decisiones pasadas resonó en mi mente. Era justo hablarle sobre amor cuando yo misma me encontraba atrapada en un laberinto emocional. Mientras él continuaba hablando sobre sus amigos y sus historias románticas, mi mente divagaba hacia el amigo de la infancia que había entrado en mi vida como un torbellino. La conexión que habíamos compartido en esos momentos robados era intensa y poderosa, pero también peligrosa. ¿Y tú? ¿Estás enamorado de alguien?, le pregunté para desviar la atención de mí. «Sí, hay alguien que me gusta», confesó con una sonrisa tímida. Esa revelación me hizo sentir un nudo en el estómago. La juventud y la libertad que él representaba contrastaban con mis propias cadenas invisibles. A medida que la conversación avanzaba, un nuevo giro se presentó ante mí. Mi hijo mencionó que su amigo había estado lidiando con problemas personales, su familia estaba atravesando una crisis económica y emocional. «Parece que está pasando por un momento difícil», dijo él con preocupación. Esa información me hizo reflexionar sobre el peso que llevaba esa joven alma a su espalda. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, el teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje del amigo de mi hijo: «¿Podemos hablar mañana? Necesito desahogarme». La mezcla de ansiedad y emoción se apoderó de mí al leer esas palabras. Sabía lo que significaba esa invitación. Era una oportunidad para profundizar aún más en nuestra conexión secreta. El día siguiente llegó con nubes grises cubriendo Valencia, parecía reflejar mis propios sentimientos encontrados. Me encontré caminando hacia el café donde habíamos acordado encontrarnos, cada paso era un recordatorio del riesgo que estaba tomando al involucrarme más en su vida. Cuando llegué él ya estaba allí, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Al verme entrar,
Su rostro se iluminó momentáneamente antes de volver a la seriedad. Gracias por venir, dijo mientras tomaba un sorbo de café frío. Siempre estoy aquí para ti, respondí con sinceridad, aunque sabía que mi presencia significaba algo más complicado. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por las circunstancias que nos rodeaban. Hablamos sobre sus problemas familiares y cómo se sentía atrapado entre las expectativas y sus propios deseos. Pero cada palabra también resonaba dentro de mí como un eco de mis propias luchas internas. Me siento perdido, confesó al final de nuestra charla. A veces pienso que nadie puede entender lo que estoy pasando. Su vulnerabilidad despertó algo profundo dentro de mí, quería ofrecerle consuelo y apoyo sin límites. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, recibió una llamada inesperada. Era su madre llorando al otro lado del teléfono. La angustia en su voz rompió el momento frágil entre nosotros y lo obligó a levantarse rápidamente para salir del café. Mientras lo veía alejarse apresuradamente, sentí un vacío abrumador llenarse en ese espacio donde antes había habido conexión y complicidad. Esa sensación se intensificó cuando recordé a mi propio esposo esperando en casa. Su rutina monótona seguía ahí mientras yo buscaba respuestas fuera del hogar. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca, cada decisión parecía tener consecuencias inminentes e inevitables. Al llegar al umbral, escuché risas provenientes del salón donde estaban reunidos algunos amigos familiares para cenar juntos. Eso solo aumentó mi sensación de desconexión. «Mamá. Ven aquí», gritó uno de los amigos del grupo familiar mientras señalaba hacia mí con entusiasmo desmedido por haber llegado tarde a la reunión social. Me esforcé por sonreír mientras entraba en el salón lleno de alegría superficial. Las conversaciones sobre trivialidades me parecían vacías ante el torbellino emocional por el cual estaba atravesando. Todo giraba alrededor mío como si fuera parte del paisaje cotidiano sin poder tocarme realmente. Mientras intentaba participar en las conversaciones ligeras sobre deportes y anécdotas familiares, no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, atraída hacia lo prohibido por un deseo insaciable de ser vista y valorada nuevamente. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a marcharse uno a uno dejando solo ecos lejanos detrás suyo, sentí el peso del silencio caer sobre mí como una manta pesada e incomprensible. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje al amigo: ¿podemos hablar mañana? Necesito saber cómo estás. La respuesta llegó casi inmediatamente: claro. Sin embargo, justo después envió otro mensaje: pero hay algo más que necesito decirte. Esa frase encendió todas mis alarmas internas. Sabía que cualquier revelación podría cambiarlo todo entre nosotros. El día siguiente amaneció soleado pero frío. Valencia lucía hermosa desde mi ventana mientras reflexionaba sobre lo inevitablemente complicado que se había vuelto todo esto desde aquel primer beso robado bajo las estrellas hace meses atrás. Mi corazón latía aceleradamente cuando llegué al lugar acordado para vernos nuevamente. Esa mezcla entre ansiedad y emoción era abrumadora pero necesaria para enfrentar lo desconocido juntos. Al verlo llegar desde lejos con expresión seria y decidida, comprendí instantáneamente que esta conversación podría ser decisiva para ambos, o podría arruinarlo todo irrevocablemente si no teníamos cuidado con nuestras palabras. «Hola», dije suavemente mientras nos saludábamos cordialmente antes tomar asiento frente a frente como dos extraños perdidos buscando respuestas entre sí mismos sin saber realmente qué esperar del otro ahora. «Necesito contarte algo importante», comenzó él directamente sin titubear ni dudar esta vez. El aire se volvió denso entre nosotros mientras esas palabras flotaban pesadamente esperando ser pronunciadas hasta convertirse finalmente en realidad. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Miré a sus ojos, buscando alguna pista sobre lo que iba a decir. La confusión y el miedo se entrelazaban en mi pecho. «He estado hablando con un terapeuta», continuó, rompiendo la tensión. «Quiero que intentemos arreglar nuestra relación». Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que me sorprendió. La revelación me dejó atónita. Durante años había sentido que el amor se desvanecía entre nosotros, pero ahora él parecía dispuesto a luchar por lo que habíamos construido juntos. La idea de un cambio me llenó de esperanza y temor al mismo tiempo. ¿Era posible volver a encender la chispa que una vez nos unió? Mientras reflexionaba sobre su propuesta,
la imagen del mejor amigo de mi hijo invadía mis pensamientos. Las risas compartidas, las miradas furtivas y esos momentos robados en los que sentí una conexión genuina. Pero ahora, con esta nueva información, todo se complicaba aún más. ¿Qué piensas?, preguntó él con una mezcla de ansiedad y expectativa. No podía responderle sin traicionar mis propios sentimientos. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Necesito tiempo para pensar, logré murmurar mientras me levantaba de la mesa. Salí al jardín, donde el aire fresco de Valencia me golpeó como una oleada de realidad. Las flores estaban floreciendo, recordándome que la vida seguía adelante a pesar de mis dudas internas. Me senté en un banco mientras las luces del atardecer iluminaban el cielo en tonos anaranjados y rosas. De repente sentí un escalofrío al recordar las palabras del amigo de mi hijo: quiero hablar contigo. Había algo en su tono que resonaba en mi interior como un eco lejano. ¿Qué quería realmente? ¿Estaría dispuesto a enfrentar las consecuencias de nuestra relación secreta? Mientras pensaba en esto, escuché pasos acercándose. Al levantar la vista, vi al amigo aparecer por el camino del jardín. Su presencia era inesperada y perturbadora al mismo tiempo. Lo siento por interrumpir, dijo con voz suave, pero había un destello de determinación en sus ojos. Necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza mientras me preguntaba qué podría decirme que no supiera ya. La última vez que habíamos estado juntos había sido bajo un cielo estrellado, donde nuestras vidas parecían tan simples y llenas de posibilidades. ¿Por qué has venido?, pregunté tratando de mantener la calma mientras una parte de mí deseaba correr hacia él y dejar todo atrás. Porque no puedo seguir así, confesó mientras daba un paso más cerca. Lo que sentimos es real. La intensidad de su mirada me hizo cuestionar todo lo que había considerado hasta ese momento. La promesa de una vida diferente brillaba ante mí como una luz tenue pero atrayente. Pero, comencé a decir antes de ser interrumpida por su siguiente frase. No quiero ser solo el secreto escondido detrás de tu vida, continuó él con sinceridad desgarradora en su voz. Merezco más que eso. Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando en la distancia. Era cierto, el encuentro se había convertido en un juego peligroso entre lo prohibido y lo deseado. Y ahora estaba atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido una vida y el deseo ardiente por algo nuevo. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras pensaba en las posibilidades. Si decidía seguir adelante con él, ¿qué pasaría con mi matrimonio? ¿Y si todo terminaba mal? El miedo a perderlo todo se mezclaba con la emoción del riesgo. Debo pensar en esto, respondí finalmente sintiendo como el peso del dilema caía sobre mis hombros como una losa pesada. Él asintió lentamente comprendiendo la complejidad del momento pero sin apartar sus ojos de los míos. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. En ese instante comprendí cuán frágil era mi situación actual, cada decisión podría cambiarlo todo para siempre. Las luces del barrio comenzaron a encenderse alrededor nuestro mientras la noche avanzaba silenciosa sobre Valencia. Era como si el universo estuviera observando cada movimiento mío con atención expectante. Regresé al interior tras despedirme brevemente. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente a quien compartía mi vida desde hacía tantos años. Al entrar nuevamente a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada dibujada en su rostro. Parecía haber notado algo diferente en mí desde nuestra conversación anterior. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad pero también con cierta inquietud palpable. No sé, respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él. Cada palabra parecía salir arrastrándose por la garganta como piedras pesadas. La verdad era difícil de articular, estaba atrapada entre dos caminos divergentes y cada uno prometía llevarme hacia destinos inciertos e impredecibles. Mientras hablábamos sobre cosas triviales para evitar profundizar mucho más allá, sentí como los recuerdos comenzaban a inundar mi mente, los momentos felices compartidos juntos antes del desgaste cotidiano, esos instantes fugaces donde éramos más que solo esposos sino cómplices y amigos. Sin embargo, esa conexión se había desvanecido poco a poco bajo la presión del tiempo y las responsabilidades diarias. Ahora estaba frente a dos hombres, uno representando lo conocido y seguro, otro simbolizando lo desconocido e intrigante.
La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis propios pensamientos contradictorios. Sabía que algo tenía que cambiar pronto o perdería ambas partes importantes de mi vida sin poder aferrarme realmente a ninguna. Las luces parpadeantes afuera parecían burlarse silenciosamente de mí mientras reflexionaba sobre cuál sería el próximo paso correcto. La noche avanzaba y el silencio en mi casa era abrumador. La tensión en el aire me oprimía el pecho. Había tomado una decisión, pero las palabras se resistían a salir de mis labios. La imagen de su rostro, tan lleno de vida y energía, se mezclaba con la de mi esposo, que había estado esforzándose por mejorar nuestra relación. ¿Qué significaba eso para mí? Era suficiente. El sonido del mar llegaba desde la playa cercana, un eco de libertad que contrastaba con la prisión que sentía en mi hogar. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Las luces de Valencia brillaban como estrellas caídas, recordándome que la vida seguía afuera, ajena a mis dilemas. Era un mundo vibrante, lleno de posibilidades, pero yo estaba atrapada entre dos realidades. La mañana siguiente llegó con una claridad inquietante. Mientras preparaba el desayuno, mi hijo entró en la cocina con una sonrisa despreocupada. «Mamá, ¿puedo invitar a mi amigo a cenar esta noche?». Su pregunta me golpeó como un rayo. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en él, su mejor amigo y mis propias decisiones. «Claro, cariño», respondí con una voz que no reflejaba lo que realmente sentía. La idea de tenerlo en casa me llenó de ansiedad y emoción a partes iguales. El día transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias. Las horas parecieron expandirse en un interminable ciclo de pensamientos confusos. Cuando llegó la hora de la cena, el ambiente estaba cargado de expectativa y nerviosismo. La risa de mi hijo resonaba en la sala mientras yo servía la comida. Él no tenía idea del torbellino emocional que se desataba dentro de mí. Cuando entró su amigo, todo se detuvo por un instante. Su presencia iluminó la habitación y sentí como mis pulsaciones se aceleraban sin control. Sonreí nerviosamente mientras él intercambiaba palabras con mi hijo, pero cada mirada furtiva entre nosotros era como un eco del pasado reciente, recordatorios silenciosos de lo que habíamos compartido. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares. Me esforzaba por ser la madre perfecta mientras lidiaba con mis propios demonios internos. Pero cuando las miradas se cruzaron nuevamente, todo se volvió palpable. Los secretos ocultos entre nosotros parecían flotar en el aire denso. Después de cenar, mi hijo subió a su habitación dejando a ambos solos por primera vez esa noche. La tensión era casi insoportable mientras intentábamos actuar con normalidad. «¿Cómo has estado?», preguntó él con una sonrisa que me hizo recordar cada instante vivido juntos. «Bien», respondí casi automáticamente, pero sabía que esa palabra no capturaba lo que realmente sentía. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos hasta que finalmente llegamos al punto crítico. «¿Y tú, cómo te sientes sobre lo que pasó?». Su expresión cambió ligeramente, había una mezcla de preocupación y anhelo en sus ojos. «No sé si debería haber pasado», admitió él con sinceridad. «No sé si debería haber pasado tampoco», murmuré mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que había comenzado como una chispa y ahora amenazaba con convertirse en un incendio incontrolable. Los minutos se hicieron eternos mientras nos mirábamos fijamente, era como si el tiempo hubiera dejado de existir. «Quizás deberíamos dejarlo atrás», propuse finalmente intentando poner fin a esta conversación tensa antes de que fuera demasiado tarde. «¿De verdad crees eso?», preguntó él sin apartar los ojos de los míos. «No lo sé», respondí honestamente sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «No puedo seguir así, pero tampoco quiero perderte». El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones encontradas. Sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones y asumir lo que había hecho hasta ahora, no solo por mí misma sino también por ellos dos. Pero justo cuando creí tener claro el camino a seguir, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje inesperado del esposo: «Necesitamos hablar esta noche». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué significaría eso? «Lo siento»,
dije rápidamente antes de mirar el mensaje nuevamente y sentir como una ola fría recorría mi cuerpo al darme cuenta del peso inminente sobre mis hombros. Él asintió lentamente como si comprendiera la gravedad del momento aunque no supiera todos los detalles detrás del mismo. Está bien, solo espero que encuentres lo que buscas, dijo antes de levantarse para irse hacia la puerta. Las palabras resonaron dentro de mí, lo que buscas. ¿Realmente sabía yo que era eso? En ese instante comprendí cuánto necesitaba tomar control sobre mi vida sin importar las consecuencias inmediatas. Mientras cerraba la puerta tras él, sentí como todo lo construido comenzaba a desmoronarse ante mí como castillos de arena arrastrados por las olas del mar cercano. Todo lo conocido estaba a punto de cambiar para siempre y no había vuelta atrás, estaba lista para enfrentar cualquier cosa, incluso si eso significara perderlo todo. Con cada paso hacia el salón donde esperaba mi esposo para hablar sobre nuestro futuro juntos o separados, entendí que este sería uno de los momentos más difíciles e importantes de mi vida, ya nada sería igual después de esa noche. Y así fue como crucé aquel umbral hacia lo desconocido, sin saber realmente qué me esperaba al otro lado ni las repercusiones definitivas que tendrían mis decisiones sobre todos los involucrados.